Así es, llegamos a su cita con la ley. Esta mañana vamos a hablar sobre la Defensoría Pública, vamos a conocer cuáles son sus funciones, para qué está, cómo nosotros podemos recibir sus servicios. Nos acompaña como siempre todos los martes Carlos Emilio López, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos nuevamente. días, Berta. Estamos aquí en tu cita con la ley, tiempo de justicia, tiempo de derecho, tiempo de garantías. La Defensoría Pública es un órgano que pertenece al Poder Judicial, está adscrito al Poder Judicial, así lo dice la Ley 260, que es la ley orgánica del Poder Judicial. Esta institución es responsable de garantizar el derecho a la defensa para todas aquellas personas que no tienen recursos económicos. Es precisamente eso lo que decimos en el siguiente reportaje que vamos a ver a continuación. Ahí van a conocer un poco más sobre qué es la Defensoría Pública, y también tuvimos la oportunidad de conversar con usuarias. Ellas nos van a contar sobre cómo se dieron cuenta de la Defensoría y qué es lo que ellas han recibido al atender esta institución. Así que vamos a preparar a continuación este reportaje para ustedes. La Defensoría Pública es un órgano del Poder Judicial de Nicaragua vinculada a la Corte Suprema de Justicia, pero con autonomía funcional. Se creó mediante la Ley Orgánica del Poder Judicial para facilitar servicios legales a personas de escasos recursos. La Defensoría Pública lo único que tiene que valorar es que si la persona que viene a pedir servicio es persona carente de recursos económicos. La pretensión del legislador, que se convierte en un mandato para la Defensoría Pública, es que esta institución crezca y que preste servicio en todas las materias del derecho. A pesar de que la Defensoría Pública tiene 11 años de funcionar, la mayoría de la población aún no conoce el servicio. En una encuesta realizada entre los usuarios de Matagalpa en el 2009, se reveló que la gran mayoría se dio cuenta por medio de amigos o familiares que habían recibido el servicio. Nosotros realmente tenemos divulgación más que todo a través de los mismos usuarios. La gente por transmisión oral comenta con sus familiares, comenta con sus vecinos, comenta con la gente que escucha que tiene un problema y le dice que para eso existe la Defensoría Pública. Había oído comentarios, pero no había venido ni una vez porque me lo llevaban en mi mujer, mi familia. Me llevaban el caso para el año pasado. Había llegado a un acuerdo pues con el compañero que era, y al ver que no cumplió, volví a ir a la oficina, y fue cuando ya me trasladaron el caso para este lugar. Yo vine a plantear mi situación, y a pesar de todo, gracias a mi Señor, que hay esta gente que sí, sin necesidad de un peso, nos dan respuesta a nuestro problema. Aquí la abogada pues no cobra no se paga pues ni un Córdoba, el costo es totalmente gratis para todas las mujeres pues que quieran demandar a su pareja pues por pensión alimenticia o cualquier caso que lleven. Aquí también se lleva a divorcio y no se cobra ni lo que es un centavo. Yo les digo a las madres, verdad, con problemas como yo, así, de que no es difícil, porque yo a raíz desde el mes de marzo, y gracias al Señor, pues ya estoy para salir de este caso. Y que lo que pueden hacer es venir acá a buscar a los abogados, que son muy buenos. ¿Para qué? Y lo ayudan a nosotras las mujeres. A pesar de que ha habido avances, aún se requieren de más recursos económicos para poder cubrir la demanda de la población. Hasta el momento, alrededor del 4.5% del presupuesto del Poder Judicial es destinado para la Defensoría Pública. Tenemos 202 defensores en todo el país. Todo el país, eso quiere decir que en este momento nosotros estamos presentes en todas las cabeceras departamentales y de regiones autónomas, y estamos presentes en alrededor de 70 cabeceras municipales. No es suficiente, estamos apenas 17 cabeceras departamentales que también son de municipios, más 70 son 87, estamos a la mitad de los municipios, de las cabeceras municipales. La idea es que la Defensoría vaya creciendo paulatinamente. Esto tiene que ver no solo con el deseo del Estado, pues, o con el deseo de los dirigentes, sino que tiene que ver con las disponibilidades presupuestarias. Bueno, ya estábamos escuchando un poco sobre la Defensoría Pública, como pueden ver, y Carlos Emilio lo mencionaba,
La Defensoría es parte del Poder Judicial, de ahí recibe los fondos y fue creado hace 11 años, Carlos Emilio, para poder atender a las personas de escasos recursos. Sin embargo, a pesar que ya llevan 11 años, siento yo que aún es insuficiente por la cantidad de demanda. Y quisiera que nos explicaras un poquito sobre estas funciones. Nos decía la subdirectora de la Defensoría Pública que ellos no solamente atienden casos penales, sino también de familia, y es la gran mayoría de los casos. ¿Cómo no? La Defensoría Pública está a cargo de un director y un subdirector, en este caso una directora, que es la doctora Clarisa Ibarra, y una subdirectora, que es la doctora Nieto, que estaba conversando en el video. Y hay una cantidad de defensores públicos, más de 200 defensores públicos que están tendidos en diferentes municipios del país. La Defensoría atiende casos en materia de familia, en materia laboral, en materia civil, y en 22 municipios del país atienden todas las materias. Familia, nos estamos refiriendo a disolución del vínculo matrimonial, es decir, a divorcio, a reposiciones de partida de nacimiento, temas de patrimonio familiar, pensión de alimentos, entre otros. En materia penal está referida a asignar un defensor público desde el momento que inicia el proceso penal hasta que concluye el proceso penal, es decir, durante las audiencias, la audiencia preliminar, la audiencia inicial, la audiencia de juicio, durante el momento que la autoridad judicial emite la sentencia, en toda esa dinámica penal está el defensor público haciendo una defensa técnica, una defensa eficiente alrededor de demostrar la inocencia de la persona que se le está imputando un delito. Y también en materia penal, cuando la persona ha recibido una sentencia condenatoria, el defensor público puede interponer un recurso, ya sea ante el Tribunal de Apelaciones o ante el máximo órgano del Poder Judicial, ante la Corte Suprema de Justicia. También en materia laboral hay defensores públicos. Ya hemos visto en otros programas cuáles son los derechos laborales que tienen los nicaragüenses cuando una empresa pública o una empresa privada no quiere cumplir con los años de antigüedad, con las vacaciones o con otros derechos laborales. El defensor público puede representar a este trabajador ante los juzgados laborales. Ahora una pregunta, Carlos Emilio, funciona así de sencillo, y esto es para que toda la población esté clara. Lo único que necesita un usuario para recibir el servicio es de ser de escasos recursos y tener un caso para presentar, ¿no?, una demanda. Eso es lo único, nada más. Únicamente. ¿Cómo hace sí la Procuraduría para, la Defensoría para garantizar que estas personas cuenten con los requisitos necesarios? ¿Hay alguna investigación previa? ¿Hay preguntas que ellos tienen que responder? La Defensoría Pública, es importante ratificarlo, es un órgano del Poder Judicial. Está adscrita a la Corte Suprema de Justicia y por lo tanto es parte de la administración pública. Su funcionamiento es con fondos fiscales, los defensores públicos son pagados por el Estado nicaragüense, así que todos los servicios que brinda la Defensoría Pública son gratuitos. Todos los nicaragüenses de escasos recursos, todos los nicaragüenses que no tengan dinero con qué pagar un abogado defensor, en las materias que dijimos, penal, laboral, familia o incluso civil, pueden recurrir a la Defensoría Pública. La Defensoría Pública le asigna un abogado defensor e inicia el proceso de trámite. Efectivamente se hace una pesquisa, una investigación para determinar el estatus económico de la persona y identificada que es una persona de recursos económicos, se inicia el proceso en cualquiera de las materias que hemos mencionado. Algo importante, la Defensoría hace todo lo posible para poder esclarecer y llegar a una conclusión en cada caso, pero encontré un caso, Carlos Emilio, conversando de verdad con las usuarias, que lleva 3 años aún en este proceso. Yo quisiera presentar lo que ella nos comentó para luego explicar a la población que muchas veces hay instituciones que hacen su trabajo, sin embargo hay cuellos de botella en otras instituciones durante todo el proceso. Vamos a presentar la siguiente entrevista y luego nos explicas al respecto.
Pues fíjese que mire, yo ya tengo 3 años de estar en esta cuestión de la pensión alimenticia y aparte de eso que tengo 3 años, tengo más de 6 meses de estar esperando sentencia y yo pido a los jueces que apresuren eso porque igual que yo hay otras mujeres, lógico, que esperan esa solución de esa sentencia. Sí, la Defensoría me ha acompañado hasta el momento con este caso, pero ahorita lo que está atrasando es la sentencia, o sea, prácticamente hay una retardación de justicia. Bueno, ya escuchábamos a la usuaria, ella dice que tiene 3 años de proceso, y mencionó algo, retardación de justicia. ¿Qué pueden hacer los usuarios, las personas que necesiten una respuesta para agilizar ese proceso? Uno de los objetivos de este programa Tu Cita con la Ley es acercar las instituciones públicas a la ciudadanía. Queremos crear conciencia ciudadana, queremos orientar a la ciudadanía de cuáles son las instituciones que tutelan sus derechos, cuáles son las garantías, las libertades que establece el ordenamiento jurídico, cuáles son las rutas, los procedimientos y los mecanismos para crear una cultura de exigibilidad de derechos. El sistema de justicia está conformado por un conjunto de instituciones. La Defensoría Pública es un actor del sistema de justicia, pero no es el único. Está el Ministerio Público, que en otro programa vamos a hablar de él, están las autoridades judiciales. Mientras el Ministerio Público acusa, la Defensoría Pública defiende, el juez administra justicia de forma imparcial, la Policía Nacional coopera, auxilia al Ministerio Público en reunir las pruebas. Entonces, en ese concierto de instituciones es que funciona la justicia. Entonces, para que la justicia sea ágil, sea transparente, sea imparcial, sea expedita, es necesario que todos los actores de justicia funcionen de manera ágil, rápida, eficiente. En materia de familia, el caso de la señora, el defensor público está haciendo su gestión, pero para que el caso se resuelva de manera inmediata, no opera únicamente el defensor público. Se requiere que las autoridades judiciales le den importancia a los casos en materia de familia, que no los pongan en el último peldaño, en el último lugar, en la lista de expedientes que tengan, sino que lo coloquen en los primeros lugares. El Poder Judicial ha iniciado la creación de tribunales de familia. Anteriormente los asuntos de familia lo miraban los juzgados civiles. Ahora, con el inicio de la creación de juzgados de familia, esto va a iniciar a destrabar los casos. Pero es importante la agilidad de la Defensoría Pública, pero también de las otras instituciones que hacen el concierto del sistema. Y en el caso de ella decía, y me decía a mí luego fuera de cámara, yo necesito que los jueces dicten la sentencia ya, y tiene sentido, o sea, es pensión alimenticia, y estamos hablando de que los hijos de ella no están recibiendo esa pensión para alimentarlos. Entonces, ¿cómo pueden hacer la ciudadanía también para demandar que los jueces, que las personas responsables de ese siguiente paso, pues agilicen ese proceso? Todo lo que estamos aquí hablando tiene que ver con derechos. Derecho al acceso a la justicia, derecho a una justicia pronta, derecho a una justicia ágil, derechos de familia, derechos de alimentos, y todas esas garantías y todos esos derechos son los operadores del sistema de justicia los que son los responsables de garantizar la efectividad de esos derechos. El defensor público hace posible el derecho a una defensa técnica y eficiente, pero el juez, la jueza, la autoridad judicial es el responsable de emitir sentencias de forma rápida. Porque en la medida en que se retarda, en la medida en que se prolonga el proceso penal, hay una afectación a una familia, hay una afectación a una mujer, a unos niños, a unas niñas que necesitan la sentencia de alimentos que va más allá de comida, que tiene que ver con ropa, con medicina, con educación, con recreación, con todas las necesidades básicas de los niños, las niñas y el núcleo familiar en su conjunto. Bueno, ahí estábamos viendo en pantalla un poquito sobre las direcciones. Hay sedes en todas las cabeceras departamentales, aquí en Managua también. Así que acudan, si ustedes necesitan que les ayuden, vayan a estas instituciones, pregunten. Ahí están apareciendo en este momento los números telefónicos de la sede nacional, pueden llamar ahí. Y así usted vive, digamos, en Jinotega, en Matagalpa, llame a estos números telefónicos y pida las direcciones y los teléfonos específicos de la Defensoría Pública en su municipio. Carlos Emilio, hay mucho que hablar, ¿verdad? Estamos iniciando este proceso de conocer nuestras instituciones. El siguiente martes vamos a estar hablando sobre
la contraparte de la Defensoría, que es la Fiscalía. La Fiscalía son la parte de los defensores son los que defienden, la Fiscalía son los que acusan, así de manera sencilla según lo que he aprendido. Así que yo les invito para que estén atentos, si ustedes tienen consultas, si tienen preguntas, sugerencias, que ustedes quieren saber acerca de nuestras leyes y cómo utilizar nuestros derechos, cómo defenderlos, pueden escribirnos a casaabierta@yahoo.com o bien nos pueden escribir a nuestro correo electrónico primerahora@canal2.com.ni. Con gusto le estaremos dando seguimiento a sus casos. Así es, ¿no? Seguimos informando, seguimos educando y empoderando a la ciudadanía sobre sus derechos. Definitivamente. Gracias por habernos acompañado, Carlos Emilio. Nosotros hacemos ahora una breve pausa, pero seguimos con más, así que continúe con nosotros aquí en Primera Hora.